Bueno, Ella. buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando o viendo. Esta es nuestra clase número 12 del curso de Derechos Sexuales y Reproductivos, incluido el derecho al aborto como derechos personalísimos. En la clase de hoy vamos a introducirnos un poco más a la perspectiva del derecho civil. Nos acompaña en primer lugar la doctora Flavia Masencio, con quien vamos a hablar un poco de qué son los derechos personalísimos, cuál es el concepto, el origen y la evolución de estos derechos, cuáles son los fundamentos de los derechos personalísimos, eh, los principios básicos establecidos por el Código Civil. Después vamos a ver la relación entre los derechos personalísimos y los derechos humanos, y en particular vamos a ver el concepto de derechos sexuales y reproductivos, vamos a trabajar en profundidad derechos sexuales, cómo ha venido registrando la legislación el derecho a ser diferente, la diversidad sexual, cómo los movimientos LGBTIQ+ han ido logrando el reconocimiento de distintos derechos, el derecho a la identidad, el derecho a la orientación sexual, cómo se fueron plasmando en denominaciones estos diferentes derechos de la diversidad y cómo es un mundo cambiante y donde fluyen también nuevos puntos de vista, nuevas teorías, nuevas ideologías, cómo interactúan las usinas ideológicas que van captando estos conceptos, cómo se plasman en el derecho, pero también cómo el movimiento LGBTQ+, es un movimiento vivo y van surgiendo nuevas miradas de los jóvenes. Pero bueno, todo esto va teniendo lentos cambios en el derecho. Vivimos hitos como la unión civil, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo trans, ahora vamos por una ley integral. Pero bueno, también todavía el Código Civil, en lo que tiene que ver con los derechos de las familias y las técnicas de reproducción asistida y su vínculo con las familias LGBT, todavía es lento, y aunque hay unos avances en el Código Civil, todavía quedan cosas por modificar. De esto vamos a estar hablando en la primera parte de la clase de hoy con Flavia Masencio. Ella es presidenta de la Federación Argentina LGBT, pero también está en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Defensoría de Diversidad Sexual. Así que te damos la bienvenida, Flavia, y te agradecemos mucho por compartir esta clase de hoy. Gracias, María José, gracias por la invitación, como siempre, un placer, porque todas estas luchas y este relato tan breve que fueron muchos años, nos sentimos siempre muy acompañadas y que sentimos siempre una aliada estratégica en todos estos avances que ha tenido la diversidad sexual en Argentina. El enfoque de diversidad sexual y los derechos de la diversidad sexual, recién hace un ratito hablábamos de la comparación entre el género y la diversidad, somos más nueves, si bien existimos desde que existe la humanidad, siempre decimos que nuestros derechos han venido a ser reconocidos en los últimos tiempos y en términos históricos, matrimonio igualitario fue 2010, fue ayer, ¿no? Y todas esas leyes y esas legislaciones que le siguieron, nosotros siempre decimos que matrimonio igualitario fue la gran apertura al alcance de derechos y a la visibilidad de la diversidad sexual en la necesidad de ser reconocidos como iguales, ¿no? El mensaje de igualdad que tenía que venir del Estado, que tenía que venir de las legislaciones, eso se alcanzó con esa legislación en el 2010. Y de ahí entonces venimos trabajando incansablemente porque cada avance jurídico nos ha pasado que nos hace ver muchas otras desigualdades y todas estas desigualdades muchas veces las tenemos que litigar, las tenemos que denunciar, las tenemos que visibilizar, porque trabajamos profundamente en el cambio cultural que queremos dar y en el cambio social que queremos dar para poder vivir en igualdad.
Argentina podemos decir que ha alcanzado en materia de diversidad sexual estándares muy elevados. El mundo mira a Argentina con ahora también, ¿no?, con las leyes que mencionó María José, y además, no sé, hace poquito salió el decreto por un que establece un DNI con una X, un DNI que rompe el binarismo, un DNI que podés tener, que no podés, que podés elegir o no el sistema binario o una X, como vos quieras o no. Entonces, Argentina es mirada en el mundo, solamente muy pocos países del mundo tienen estas legislaciones, además de matrimonio igualitario, además de la ley de identidad de género, que es la primera que no patologiza las identidades trans en el mundo, además de la ley de reproducción humana asistida, que hoy vamos a profundizar en eso. Y estas legislaciones decimos siempre que nos han colocado, nosotros le decimos el bloque de igualdad, nos han colocado a la diversidad sexual en un punto muy elevado y con estándares muy elevados en materia de derechos humanos. Sin embargo, a la par que tenemos estas legislaciones, presentamos informes de crímenes de odio que todavía arrojan números muy elevados y aberrantes y que preocupan, y hay muchísimo. La Defensoría LGBT, que nombraba recién María José, tiene un promedio de entre 150 y 200 consultas por mes, y eso la mayoría, casi el 90% de esas consultas son discriminación y violencia. Entonces, todavía no hemos alcanzado, y lo podemos decir lamentablemente, lo que se llama igualdad real, la igualdad del cotidiano, la igualdad que necesitamos para poder sentirnos libres de la mano en la calle o besando a nuestra compañera o a nuestro compañero en la calle. La verdad que todavía eso no lo tenemos y eso ha faltado. Y en materia de diversidad sexual, específicamente en derechos sexuales y reproductivos, también nos ha pasado que hemos enfrentado muchísimos debates y acá traemos un resumen del contexto de nuestras familias y de nuestros derechos a conformar una familia. O a no hacerlo, o a no hacerlo también. Y quería hacer una introducción en relación a qué pasa con la visibilidad y qué pasa con nuestras familias y la invisibilidad que teníamos. Como hoy les decía, matrimonio igualitario fue la bisagra al acceso a muchos derechos y a la visibilidad de las personas LGBT más y a la visibilidad de nuestras familias o a la visibilidad de nosotros mismos. Pero también cuando se hablaba de matrimonio igualitario siempre se dice, bueno, ahora van a poder adoptar. Nosotros ya podíamos adoptar. Hubo una reforma anterior al Código Civil muy grande que permitió que las personas pudiéramos adoptar como personas solteras. Antes solamente adoptaba el matrimonio, ahora adoptan las personas solteras. También podrían tener ese acceso. En esa legislación, de esa legislación nos abrazamos muchas personas de la diversidad para iniciar trámites de adopción, aunque estuviéramos en pareja, como no podíamos casarnos, se notaba una sola de la pareja o uno solo de la pareja. Y hubo muchas adopciones, y existieron muchas adopciones, que a la realidad terminan siendo muy injustas porque ese vínculo filial solamente lo tenía una persona de la pareja. Ese niño, esa niña, ese niñe no tenía los derechos reconocidos de sus dos mamás o sus dos papás. ¿Eran una realidad? Sí, los dos habían hecho todo el proceso, los dos habían acompañado, los dos habían criado, los dos habían criado, pero en materia legal, la verdad que la filiación la tenía solamente una persona, la persona que podía haber anotado, que se podía haber anotado en el RUAGA y podía haber adoptado. Así se vivían situaciones de muchísima desigualdad y siempre decíamos que nuestros hijos, los hijos que habían sido adoptados o que habían sido hijos derivados de las técnicas de reproducción humana asistida, tenían la mitad de los derechos que los hijos de otras parejas, de las parejas heterosexuales. Las técnicas de reproducción humana asistida en Argentina están desde fines de los 70. Existen y son una realidad. Antes era una realidad más inalcanzable porque no había ley de cobertura, entonces pero existían y la gente juntaba plata y yo tenía unas amigas que me acuerdo que vendieron el auto para hacer los primeros tratamientos y podían acceder a esas técnicas. Ahora bien, accedía a esa técnica de reproducción humana asistida y cuando nacía ese hijo, esa hija, ese hije, solamente podía ser inscripto el nacimiento con un vínculo filiatorio.
Y esa es una realidad que tuvimos en Argentina, las parejas de la diversidad, durante muchos años, durante muchos años. Cuando viene la ley de matrimonio igualitario, la ley dice que los hijos nacidos dentro, y uso esta palabra, dentro del matrimonio igualitario, tienen los mismos derechos que las parejas, que los hijos nacidos de los matrimonios heterosexuales. Pero ahí esa premisa dentro del matrimonio lo que hacía era condicionar el reconocimiento legal de nuestros hijos a la comaternidad, a la copaternidad, a las, al estado civil que teníamos, porque teníamos que sí o sí estar casadas o casados para el reconocimiento legal de nuestros hijos en forma de comaternidad o de copaternidad. Después avanzo, pero esta ley, la ley de coberturas de técnicas de reproducción humana asistida, también fue un boom y ayornó, no ayornó, logró que muchas parejas pudiéramos acceder a las técnicas de una manera más sencilla porque la ley es muy amplia, es inclusiva. Hay un capítulo entero que habla de la no discriminación a la diversidad sexual. Es muy amplia porque dice que incluye técnicas de baja y alta complejidad, así en genérico. No hay ninguna específicamente escrita, sino que dice tanto las de baja como las de alta complejidad o las que en un futuro la ciencia autorice, porque la ciencia en este sentido sigue todo el tiempo trayéndonos cosas nuevas, tiene que ser cubierta por el plan médico obligatorio. Entonces, tanto en las obras sociales, las prepagas o el sistema público de salud, tienen que brindar esta cobertura dice la ley, a toda persona mayor de 18 años, sin distinción de ningún tipo, y por eso ahí también menciona a la diversidad sexual. Tiene muchísima reglamentación complementaria, yo acá cito solamente la legislación. Y acá traigo un tema porque esta legislación se usa mucho en la resistencia de las obras sociales y las prepagas a dar toda la cobertura médica integral que exige la legislación vigente, esta ley de cobertura. GS, gestación solidaria, así llamamos a esta técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad que tiene la característica de que quien va a gestar, quien va a llevar adelante la gestación, no tiene voluntad procreacional y no va a ser emplazada con ningún vínculo filiatorio, solamente van a ser emplazados con un vínculo filial la persona comitente o la pareja comitente. La pareja requirente, perdón, no comitente, requirente. En ese sentido, las obras sociales y prepagas muchas veces dicen esta técnica no es legal. Y en realidad sí es legal, no hay ninguna prohibición, es una técnica de reproducción humana asistida. Ya la Organización Mundial de la Salud ha definido que la gestación solidaria o la subrogación es una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad, y como la ley de cobertura dice que tiene que cubrir los tratamientos de alta y baja complejidad, en los de alta complejidad está incluida la gestación solidaria, y no lo decimos nosotros, sino que también lo dicen el Defensor del Pueblo de la Nación, a quien se le ha llevado un reclamo en este sentido y emitió un exhorto exhortando a la obra social a que dé la cobertura, justamente porque es una más de las técnicas de reproducción humana asistida. También hay un dictamen del INADI, porque dicen que si no le cubre es porque es discriminatorio el tratamiento, entonces hay un dictamen que habla de discriminación contra una obra social por no dar esta cobertura, y ya existe jurisprudencia en relación a estas, por eso ahí cité, es un recorte del diario judicial, que ya existe jurisprudencia en este sentido, que hace lugar a que es una técnica que es legal, que es una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad y que merece la cobertura conforme la ley de coberturas de Argentina. Como les contaba, hoy hay muchas situaciones de desigualdad que se empezaron a ver en la diversidad familiar al momento en que empezamos a visibilizar nuestras familias. Y esto que les contaba, que tanto hijos nacidos o hijes por técnicas de reproducción asistida o por la adopción tenían un solo vínculo filial. No podían, hasta matrimonio igualitario, tener un reconocimiento de comaternidad o de copaternidad.
lo que también se plasmaba en una flagrante desigualdad jurídica, porque ahí cuando salió la ley de matrimonio igualitario decía, bueno, los hijos que nacen dentro del matrimonio igualitario, y el matrimonio igualitario tiene una fecha límite, una fecha precisa a partir de cuándo, ¿no? A partir de ese 21 de julio se promulga la ley, el 21 de julio del 2010, ahí en adelante ya nuestros hijos, si estamos casadas, no hay ningún problema, pero si no queremos casarnos, ¿no? Estamos hablando de una cátedra justamente que habla de autonomía, que debe ser el principio rector a todo este análisis. A veces no queremos casarnos, ¿no? Si no queremos casarnos, ¿por qué condicionar el reconocimiento legal y el derecho de nuestros hijos a nuestro estado civil? Era un absurdo. Las diferencias entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales se había zanjado en el código hace muchos años, hace décadas. ¿Se acuerdan que decían hijos adulterinos? Tenían nombres espantosos para referirse a hijos que habían nacido fuera del matrimonio. Y acá volvíamos a tener esa diferencia, esa discriminación, ese no trato y esa inseguridad jurídica frente a nuestras familias y frente a nuestros hijos, a los hijos que nacían de estas técnicas. Todos estos planteos se llevaron a la justicia, explicando que los reconocimientos de nuestros hijos no dependen del matrimonio igualitario, sino que dependen de otra ficción jurídica, que hay otra fuente de filiación, que es la voluntad procreacional. En ese sentido, llevamos muchos de estos planteos a la justicia. ¿Qué pasaba con que si queríamos reconocer a nuestro hijo y no queríamos casarnos, porque habíamos las dos accedido a la técnica de reproducción humana asistida y las dos habíamos hecho todos los pasos y las dos habíamos firmado todos los consentimientos y habíamos atravesado todo un proceso, porque la verdad que no es fácil, no vas es muy raro que vayas una sola vez y en el primer intento quedes embarazada. Son procesos muy largos que lleva la pareja hasta poder concluir con un embarazo y con el nacimiento de un hijo. Entonces, sin duda, se atravesaban muchos actos volitivos que justificaban y que creaban esta voluntad procreacional, que constituían esta voluntad procreacional. Había también, se nos plantearon y llevamos a la justicia muchos casos de situaciones les cuento un ejemplo, por ahí es más fácil verlo. Era una pareja de chicas que había tenido un hijo por técnicas de reproducción humana asistida, antes de la ley de matrimonio igualitario. Había hecho la conservación de la muestra de semen para más adelante por si querían tener otro hijo. Sale la ley de matrimonio igualitario. Ese hijo, el primero que habían tenido, tenía el reconocimiento solamente de la mamá que parió, solamente ese vínculo filial. Sale la ley de matrimonio igualitario, se casan, realizan otra técnica utilizando la misma muestra, nace el segundo hijo y ese segundo hijo tiene el reconocimiento de ambas, pero el primer hermano no. Entonces, era flagrante la desigualdad en la misma familia, estaba hasta incluido como un tercero en la obra social de la familia. Todo eso se llevó a la justicia y se logró un fallo muy importante y casi todos estos reclamos, tanto de los hijos nacidos, si las parejas no queríamos casarnos, los hijos nacidos antes del matrimonio igualitario, pero por técnicas de reproducción humana asistida, qué desigualdad había o por qué condenábamos a nuestros hijos a que si nacieron antes o después pudieran tener ese acceso a derechos en forma igualitaria. Y las técnicas de gestación solidaria que empezaron a realizarse en Argentina. Algunas se realizaban fuera del país y se inscribían acá en Argentina. Todos estos planteos llevados a la justicia se fueron resolviendo con el principio de la voluntad procreacional. Y en base a fundamentos muy importantes como los tratados internacionales, el interés superior del niño. Cuando se trataba de mujeres también invocábamos mucho la CEDAW, y el principio de voluntad procreacional empezó a forjarse en la jurisprudencia. Estos fueron antecedentes, este litigio estratégico de comaternidad, copaternidad, incluso la múltiple filiación se basó justamente en la voluntad procreacional. ¿Qué es el ánimo o intención de una persona de procrear o dejar de hacerlo? Esa es la voluntad, así se define esa voluntad procreacional.
y se reemplaza ese vínculo biológico que antes se entendía como un factor determinante de filiación. Hoy no es así, hoy hay hijes derivados de estas técnicas y que se basan en la voluntad procreacional como fuente de filiación. Ahí cito algunos ejemplos de algunos autores que ustedes ya sabrán, que conocerán quienes hacen derecho de familia. Esto también les quería contar. Muchas veces, como les contaba, las técnicas de los hijos nacidos de técnicas de reproducción humana asistida, cuando nacían tenían un solo vínculo filial. Ahora, viene la ley de matrimonio igualitario y los registros civiles entienden claramente, bueno, que los hijos nacidos dentro del matrimonio igualitario tienen los mismos derechos que tenemos, las que tienen las parejas heterosexuales. Ahora bien, cuando empezamos a hacer las inscripciones de los primeros hijos que nacían por estas técnicas dentro de los matrimonios, también los registros civiles no resolvían adecuadamente esto de que teníamos que tener un trato igualitario. Entonces ahí les doy un ejemplo de una, no sé si está corriendo el Power. Porque yo estoy avanzando con el Power, pero veo que no se está viendo la pantalla. No, no, no avanzó, están las familitas. Ah, qué mal. ¿Cómo puedo hacer? Ahí sí, ahí se ven inscripciones igualitarias. Ah, estaba moviendo otro, qué salame. Bueno, perdónenme. Ahora sí. Primeras inscripciones después de la ley de matrimonio igualitario. Ahí está. Claro, yo les hablaba de distintos autores y no les había mostrado esto. Perdónenme. Bueno, quería contarles ahora sí, estamos viendo el Power. Esta inscripción que les contaba dentro de un matrimonio igualitario, el tratamiento del registro civil porteño fue, por ejemplo, que Simona, y ahí solamente dejaban poner en el apellido de la mamá que había gestado. Ponía que era hijo de la mamá que había gestado porque la ubicaban, porque una va a hacer la inscripción del nacimiento con el registro de nacido vivo, que ahí dice quién parió, y testaban el D, no sé si lo pueden ver en la pantalla, y ponían al lado el nombre de la madre, de la otra madre, pero no ponían la otra madre, ponían cónyuge de su madre. Ahí lo ponían entre guiones, en otras partidas las hemos visto entre paréntesis, enmendaban, hacían testaban, enmendaban, cuando la pareja decía, no, yo también quiero agregar el otro apellido, o quiero que el apellido de mi compañera esté adelante, porque el código permitía poder hacer esos cambios y no nos dejaban, solamente se ponía el apellido de la mamá que había parido y la mamá que había parido se ubicaba en el primer lugar y la segunda madre la consignaban de esta manera, entre paréntesis o entre guiones ponían cónyuge de su madre. Eso creaba a la luz de quienes quieren ver con otros ojos, yo puedo interpretar lo que sí, o que puedo interpretar que es discriminatorio porque no me dejan, o porque está enmendada la partida, o porque tuvo un tratamiento distinto, pero también si esta pareja se separa el día de mañana y quiere ir a un juzgado de familia para ver qué está pasando, o Laura quiere reclamar un régimen de comunicación, sinceramente va a depender de qué juez interprete si acá el vínculo filial es si realmente tiene un vínculo filial o si realmente se consignó ahí porque está casada con la madre. Entonces, no queda claro y estas partidas terminaron llevándose a la justicia y haciéndose referencia a partidas discriminatorias. También se litigaron y también se les ordenó que estas partidas se rehagan. Hoy son todas digitalizadas para que no haya
para que no haya partidas estigmatizantes y discriminatorias. Las primeras inscripciones igualitarias que se hicieron bien, acá traje algunos ejemplos, los voy a pasar rápido, así no me robo mucho tiempo de la exposición, contarles que los antecedentes que hubo en relación a nuestras familias y a la diversidad, tuvimos que litigar casi todo, lamentablemente. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos que litigar para no casarnos, para el derecho a no casarnos, para el reconocimiento de nuestros hijos, un amparo de incidencia colectiva de la fulana, hubo resoluciones en el registro civil de Santa Fe que permitió que por voluntad procreacional pudiéramos hacer las inscripciones de nuestros hijos, de nuestra familia sin casarnos, y después el Código Civil y Comercial recepta la voluntad procreacional como fuente de filiación. Hubo esta situación tan paradójica de inseguridad jurídica hacia nuestras familias desde matrimonio igualitario, hasta, bueno, antes de matrimonio igualitario, sin duda, hay un súper avance con matrimonio igualitario, pero antes de la entrada en vigencia del código, solamente podíamos inscribir a nuestros hijos como comadres o copadres o cosadres, que en el caso de familias trans, dentro del matrimonio igualitario. Era como, si no estábamos unides en sagrado matrimonio, no podíamos hacer las inscripciones de comaternidad o de copaternidad. Y en el caso de hijos nacidos antes del matrimonio igualitario o que no estuvieran casadas, las familias, las madres o los padres, solamente se garantizaba en la provincia de Santa Fe por una resolución del registro civil de Santa Fe, en la interpretación que había hecho de la legislación, y en la ciudad de Buenos Aires a través de un amparo de incidencia colectiva. En el resto del país se debía recurrir a la justicia para poder tener una inscripción, para que nuestros hijos tuvieran la totalidad de los derechos, como decimos. La incorporación al Código Civil de estas técnicas también hace que se establezca de esta técnica, no, de esta fuente de filiación, también hace, ante el reclamo de las organizaciones de diversidad, también hace que se establezca una cláusula transitoria para qué pasaba con los hijos que nacen antes de la entrada en vigencia del código, nacidas por técnicas de reproducción asistida. El código dice en esa cláusula transitoria que son hijos de quien dio a luz, y ahí digo yo, bueno, que el código tiene hoy un lenguaje no solo más accesible, sino también con una perspectiva de diversidad, porque hoy no solamente, hoy hay cuerpos gestantes, no puso una mujer que da a luz, sino que entendió que puede haber otros cuerpos con capacidad de gestar y que puedan parir. Entonces dice, son hijos de quien dio a luz, y del hombre, la mujer, ahí también entiende el código que hay diversidad familiar y que ya estaba el matrimonio igualitario, y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, libre e informado a la realización del procedimiento que dio origen al nacido. Ese consentimiento previo, libre e informado es la forma en la que hoy se materializa ese conjunto de actos volitivos que representan la voluntad procreacional. Entonces, hoy se plasman a través de un documento que se firma y que puede ser revocado también. Puede ser revocado hasta el momento de la transferencia embrionaria. Y ese documento se utiliza como representación de la voluntad procreacional. Si tenemos ese consentimiento previo, libre e informado, de ahí deviene, ahí se plasma la voluntad procreacional para nuestros hijos. El Código Civil nuevo trajo un montón, creo que lo nombró María José hoy también, trae un montón es accesible, tiene otro lenguaje. Ustedes casi son todas abogadas, todos abogados, entienden que hoy hay una perspectiva, es un código que habla de las personas, no tanto del patrimonio como hablaba el código anterior. Trae un montón de figuras que necesitaban ser reguladas, más derechos a las uniones convivenciales, un régimen patrimonial distinto a la hora del matrimonio, podemos elegir, podemos optar.
los términos responsabilidad parental, cambiar patria potestad por responsabilidad parental fue muy significativo y muy impresionante. El progenitor afín o referente afín son figuras que hoy que eran necesarias de estar reguladas porque generan seguridad jurídica para todas nuestras familias. Entonces, nosotros, me refiero a la diversidad sexual, valoramos y entendemos que el código hoy es accesible y que contempla y tiene perspectiva de diversidad. Sin embargo, también hay cuestiones que vamos a seguir reclamando, porque que el código hoy diga que los hijos son hijos de quien da a luz, de quien dio a luz, también nos enfrenta a una dicotomía y a una interpelación cuando realizamos técnicas de gestación solidaria, donde la persona que va a gestar no tiene ningún vínculo filial con ese hijo que van a, con esa persona que van a hacer, con ese niño que van a hacer, que sí tienen voluntad procreacional, los requirentes de la técnica. Y también trae estos tipos de filiación y los establece, dice, por naturaleza, por adopción, y dice por técnicas de reproducción humana asistida. A nuestro entender, ahí debió decir que la fuente de filiación no son las técnicas de reproducción humana asistida, sino la voluntad procreacional. Como la fuente filiatoria. Y eso lo hemos litigado y lo hemos llevado a la justicia. También el código establece que una persona no puede tener más de 2 vínculos filiatorios. Y siempre nos preguntamos si eso alcanza o no a todas las conformaciones familiares. Y en este sentido, dentro de la diversidad o dentro de la diversidad en general, no hablo solo de diversidad sexual, hay más conformaciones familiares distintas. Entonces, siempre nos preguntamos si este código nuevo alcanza a todas las conformaciones familiares y las batallas culturales, sociales y políticas que ha tenido que dar la diversidad y hemos tenido que dar para el reconocimiento de nuestras familias. En base al ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos, y sin embargo siempre nos hemos dado estas batallas. Acá traigo fotos, imágenes para reflejar y representar la batalla cultural tan importante que damos. Algunos recortes periodísticos que tienen que ver con eso. Cada vez que litigamos y llevamos adelante juicios y situaciones, queremos visibilizar que existimos, queremos visibilizar que hay más formas de conformaciones familiares y que hay más historias que merecen seguridad jurídica. Por eso decimos, y la pregunta que nos hacemos siempre, si alcanza o no a todas las conformaciones familiares el código de hoy, la legislación de hoy. Y ahí siempre tengo una foto buena y una foto mala, digo. Y la foto que está ese bebé en brazos es Antonio, es la primera situación de triple filiación en Argentina. Antonio es hijo de esas 2 chicas y de Hernán, que es el papá que está acá al costado. Ellos 3 encararon un proceso en el que las 3 personas son parte de esa historia de vida, son su proyecto de vida. Hernán no es solo un mero donante, sino que es su papá. Y al día de hoy Antonio está gigante ya y tiene 2 mamás, un papá, 6 abuelos, un montón de tíos, y ese reconocimiento se llevó y se pudo resolver por vía administrativa todavía, porque el Código Civil nuevo no había entrado en vigencia. Entonces es uno de los, no sé si retrocesos, pero si no, porque siempre tenemos remedios para pelear por la inconstitucionalidad de la norma, pero sí entender que ahí hacer saber que hubo un error en no permitir que las parejas o que las personas las personas pudieran tener más fuentes filiales, porque en las construcciones familiares se da muchas veces que una persona tenga vínculos con otras personas, no solamente con 2 dentro de esa familia. Y en su momento, antes de la entrada en vigencia del código, ustedes se acuerdan que se había promulgado el código, pero estuvo un plazo creo que de 6 meses hasta que entrara en vigencia en agosto del 2015. Y por eso pudo hacerse de Antonio en ese 2015. Y en su momento, ustedes saben que Aida Kemmelmayer fue la persona encargada, hola Nina, buen día, fue la persona encargada de
de redactar y de hacer esa tarea magnífica en relación al derecho, a todo lo que involucraba en el derecho de familia de ese código, y en su momento le hicimos un planteo y frente a una pregunta en una entrevista que da en el 2014, si este código alcanzaba a todas las familias, nosotros le interpelamos en el sentido de que hay más vínculos filiales, hay familias, ya estábamos litigando, no litigando, sino en el proceso administrativo de llevar adelante los casos de triple filiación en Argentina, entonces sabíamos que era una necesidad y que ya éramos una realidad y que las estábamos, y que estábamos esperando tener una resolución en ese sentido, y ella pone ahí que como ejemplo, dice, el código afirma que nadie puede tener más de 2 vínculos filiativos, una mamá, un papá, 2 mamás o 2 papás. Algunos grupos LGBT han criticado y pretenden que pueda haber más. Vaya uno a saber si dentro de algunos años ellos no tienen la razón y hay que cambiar el artículo. O sea que habría que cambiar el artículo porque la triple filiación fue una realidad en Argentina por vía administrativa. Después de esta familia le siguió otra acá en la ciudad de Buenos Aires y hoy nos encontramos litigando causas de triple filiación en Argentina. La Corte de la provincia de Buenos Aires ahora tiene para resolver una situación de triple filiación también en la provincia de Buenos Aires. Entonces, han llegado y son una realidad y se visibilizan otras situaciones y otras realidades familiares. En base a estas nuevas formas de conformación de familia en uso de estos derechos sexuales y reproductivos, también podemos hablar, y quería hablar de una situación muy especial que vive la ciudad de Buenos Aires con este amparo colectivo que inicia la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires junto a la Federación Argentina LGBT. ¿Qué pretende esto? Porque como el Código Civil habla de que la persona que nace por las técnicas de reproducción humana asistida es hijo de quien pare, de quien dio a luz, dice el código así más romántico, de quien dio a luz y de la persona y de la persona que tiene, que además plasma ese consentimiento previo, libre e informado, nosotros entendemos que si la fuente de filiación es la voluntad procreacional, eso es independiente de quién parió o no parió. Entonces, que hay otras técnicas de reproducción humana asistida, como la gestación solidaria, que tienen otro fin. Entonces, pedimos, este es un recorte del objeto de ese amparo, que se inscriban los hijos e hijas nacides de técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por les comitentes con voluntad procreacional, sin emplazar como progenitora a la persona gestante o progenitores a la persona gestante que no tiene voluntad procreacional, y declarar en su caso la inconstitucionalidad de la norma que impida o vulnere el derecho a la identidad de esos niños pertenecientes a ese colectivo, a ese universo colectivo. Este amparo de incidencia colectiva se inició acá en la ciudad de Buenos Aires, en esta jurisdicción. En la primera instancia, primero tuvo 1000 vericuetos legales, si ustedes quieren yo se los cuento, pero me parece que por ahí no hace el caso. Cuando fue apelada, porque hubo un rechazo en primera instancia, fue apelada todo el expediente y se llevó a la sala 1 del fuero contencioso administrativo tributario. ¿Por qué ese fuero? Porque es el fuero donde cuando demandamos actos administrativos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por la ley 189, el artículo 2 dice que es competencia exclusiva cada vez que demandamos al Estado porteño el fuero contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo. Ahora también se llama así, cada vez le ponen más cosas a ese fuero. En ese foro tienen que litigarse las cuestiones que cuando el Estado porteño es parte. Entonces, como demandábamos al registro civil y al gobierno porteño en relación a cómo tienen que hacerse las inscripciones de nacimiento de hijas nacidas por las técnicas de gestación solidaria, es competente ese fuero contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo.
Ese amparo tuvo en la sala, cuando fue apelado, una sentencia favorable que no solo dio lugar a la acción, a la medida cautelar para que se inscriba en debida forma el nacimiento de una pareja, además del amparo de incidencia colectiva, habíamos llevado una situación particular para visibilizar la realidad de estas familias, sino que también hace lugar a una medida cautelar colectiva. Entonces, desde el 2017 hasta la fecha, porque está vigente todavía esa medida cautelar colectiva, en la ciudad de Buenos Aires está, digo entre comillas, regulada, porque a través de este amparo, los nacimientos de hijos por técnicas de reproducción humana asistida se encuentran amparados a través de ese amparo de incidencia colectiva. Algunas fotos y algunos recortes de lo que sucedió en las noticias con la gestación solidaria. Estos son los mellizos y esta es la pareja que tuvo a esos hijos. Estos son los datos del expediente. Se hace lugar a la medida colectiva, la sentencia de la Sala 1 del Fuero, que si ustedes quieren yo se las hago llevar, se las hago llegar, digo, a través de María José. Es una Sí, por sentencia, favor. dale, muy extensa, muy buena, que se basa justamente en la voluntad procreacional y que habla de la inconstitucionalidad de ese artículo, justamente de esa cláusula transitoria que dice que los hijos son hijos de quien dio a luz. Entonces, La sentencia que es buena es la de primera o la de... no, la de sala. Sí, la de la sala. La de la sala, los tres jueces de la sala. No me acuerdo los nombres ahora, me acuerdo solo de Jaffrey. Y hay dos jueces más que tienen muy extenso el voto y muy bien fundado. Esa sentencia está hoy, se encuentra hoy vigente, esa cautelar, por una cuestión de competencia, llegó hasta el TCJ después estableció que, bueno, que como hay cuestiones filiatorias, debería ser competente el juzgado nacional de primera instancia, el Foro de Familia, se sortió y está ahora en trámite en el juzgado 8, de la doctora Córdoba, y eso es lo que les quería hacer saber. A través de este juzgado, de esta medida cautelar, el registro civil porteño se le encomienda dictar una resolución, disposiciones, y dictó 3 disposiciones que están vigentes. Entonces hoy ni siquiera se tiene que adherir al amparo colectivo una familia, sino que como está publicado en el boletín oficial y está vigente esa disposición, que es del 22 de agosto del 2017, se autoriza que los nacimientos de hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad, denominada gestación solidaria, bajo los siguientes supuestos tiene que ser inscrita, y los siguientes supuestos son los requisitos que establece. Que se trate de hijos nacidos en la ciudad de Buenos Aires solamente, en esta jurisdicción, por el método de gestación solidaria, que la voluntad procreacional haya sido expresada en forma libre, previa e informada a través de estos consentimientos que hablábamos hoy, que la gestante previa y fehacientemente hubiera expresado la no voluntad procreacional. Entonces, en los mismos consentimientos también tiene que establecerse claramente que la persona gestante no tiene voluntad procreacional. Y se inscriben en esos términos los nacimientos de les hijes que nacen por estas técnicas en la ciudad de Buenos Aires y no tienen que recurrir ni siquiera a abogados, así que eso les ahorra un montón de plata. Y yo soy abogada, pero bueno, esto es una situación, una realidad. En el resto del país hay muchísimas sentencias y jurisprudencia en relación a las técnicas de gestación solidaria en el resto del país que sí se han litigado, pero en casos individuales. La ciudad de Buenos Aires tiene esta particularidad de una medida cautelar colectiva que permite que se realicen de esta manera. Por eso hoy las clínicas en la ciudad de Buenos Aires casi todas hacen estos tratamientos. Y otra cosa que nos ha quedado ahí en el código, decimos siempre a las familias de la diversidad, son las técnicas caseras, cuando se recurre a... lo hacen mucho, antes lo hacían mucho las parejas, sobre todo las parejas de lesbianas, cuando no teníamos esta ley de cobertura. Hoy también lo que sucede es que la ley de cobertura
las obras sociales y prepagas se resisten, se batalla, otras por decisión personal simplemente tienen ganas de hacer la técnica de esa manera. Las muestras de semen se compran, hay bancos en casi todos lados, se compran hasta por internet y podés elegir esa muestra y hacer una técnica casera. Esto quiere decir que lo haces en tu casa, ¿no? O lo haces fuera de un centro de salud. Al hacerlo fuera de un centro de salud, el Código Civil establece que el requisito de los consentimientos previos, libres e informados, que necesitas ese documento para plasmar la voluntad procreacional y para poder hacer la inscripción de comaternidad o de copaternidad, el código habla solamente de requerimientos dentro de los centros de salud. No dice nada en relación a esto de las técnicas caseras. No dice nada de situaciones donde se pueden utilizar las técnicas porque son de reproducción humana asistida. Donde se pueden hacer estas técnicas fuera del centro de salud o un centro médico. Entonces ahí tenemos esa situación tan particular que también la estamos batallando con un amparo de incidencia colectiva, pero que no nos han dado lugar no se ha resuelto la cuestión colectiva, pero sí se ha resuelto y se llegan a sentencias en casos particulares. Se entiende que, bueno, la voluntad procreacional no se pudo plasmar en ese documento porque el código exigía requerimientos para los centros de salud, no para cuestiones particulares, pero se han escrito consentimientos y se han llevado en forma privada a la justicia y además se han demostrado, porque estas parejas que hicieron técnicas caseras han hecho más actos volitivos y han tenido una conducta más visible a la hora de querer procrear que muchas veces quienes asisten a un centro de salud, porque acá hicieron todo ellas, desde la compra de la muestra hasta la inseminación en sí. La inseminación casera que se hace con una cánula, esas son más sencillas y quedan embarazadas de esa manera y son una realidad también que genera un desconcierto jurídico a la hora de las inscripciones. Para finalizar, simplemente contarles esto, que nosotros, como decía María José, somos parte de una organización de la sociedad civil que milita y batalla desde hace muchos años por los derechos de la diversidad sexual. Somos el mismo equipo jurídico que llevó adelante los amparos de matrimonio igualitario, los amparos por la ley de identidad de género, los amparos para que nosotros, las parejas igualitarias, pudiéramos acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, al igual que las parejas heterosexuales. Hemos batallado un montón las comaternidades, las copaternidades, las triple filiación, las técnicas de reproducción humana asistida, más como la de hoy de gestación solidaria. Mucho hemos llevado a la justicia con estas historias, pero también más allá de la sentencia jurídica en sí, que puede ser un documento lindo para algunos que nos gusta el derecho, pero la verdad es que lo que queremos profundizar y visibilizar es un cambio cultural, social y político más amplio, más grande. Por eso siempre estas acciones lo que hacen es visibilizar y son empujadas con propuestas de incidencia parlamentaria, con propuestas de incidencias de comunicación. En Gestación Solidaria también tenemos una guía de comunicación de la gestación solidaria que también se la voy a hacer llegar a María José para que comprendamos y entendamos que queremos visibilizar este tipo de estrategias para profundizar cambios culturales más fuertes. Es la estrategia hoy que lleva adelante la Federación Argentina LGBT. Los movimientos feministas tendrán otras estrategias. Yo creo que todas son sumamente válidas e ingeniosas y de mucho esfuerzo y muy a largo plazo, porque cada juicio de estos dura un montón de tiempo, y muy a largo plazo en estos procesos en que somos absolutamente contemporáneas a ver todos estos cambios. Nuestro activismo se basa en eso, en las ganas de promover una sociedad más justa, igualitaria y plenamente diversa, como nos gusta decir. Dejo de compartir pantalla, así nos vemos y espacio para preguntas tal vez. Muchas gracias, María José. No, gracias a vos. Y bueno, tengo en el chat un montón de preguntas. Bueno, en primer lugar, alguien pregunta por la diferencia entre los derechos personalísimos y los derechos humanos y dice que de alguna manera
los derechos personalísimos son la bajada del derecho civil, de los derechos humanos, y que siempre hay acciones que permiten lograr indemnizaciones cuando estos derechos se ven violados. Entonces te preguntan si en el caso de la violación de la por discriminación en el acceso a estos derechos sexuales y reproductivos, si vos conocés casos en los cuales las personas hayan, además de lograr el derecho, hayan podido acceder a alguna indemnización por parte de las obras sociales o de las prepagas o de quienes les pusieron barreras para obtener su derecho. Hay muy pocas sentencias, bueno, vos sabés, en relación a la reparación de... Hace muy poco, pero pasó en el caso de, no de esta ley de reproducción humana asistida, sino de la ley de cobertura integral a personas trans. Lo que había pasado era que una obra social, viste que cuando vos te afiliás a una obra social tenés que firmar una declaración jurada. En esa declaración jurada tenés que decir que no tenés ninguna condición de preexistencia. Entonces, o una enfermedad preexistente. Como las identidades trans en Argentina está claramente establecido que no es una patología, este chico trans de Tucumán dijo que no tenía ninguna condición de preexistencia. Soy una persona trans y punto. No tengo ninguna condición de preexistencia. La obra social dijo, no, sos una persona trans, entonces tenés esta condición, violaste este requisito, este requerimiento, entonces lo desafilia. Le manda una carta documento, se contesta la carta documento diciendo, no tengo una patología, no estoy enfermo, y se lo desafilia de esa obra social. Ese juicio llegó y tiene una reparación económica. Yo lo publiqué hace unos meses atrás y se lo puedo hacer llegar para tener muy pocos antecedentes del caso del acceso a la salud con una legislación vigente, que además de que fue sumamente discriminatorio el trato, hubo una condena reparatoria. Hubo una condena reparatoria. Después sucedió también de muy pocos casos, pero tampoco no tenía que ver con derechos sexuales reproductivos, una chica trans que quería entrar a un boliche y le dijeron, no, aparece su nombre, así no podés entrar, mira cómo estás vestida. Ella tenía el celu, filmó todo y denunció en una fiscalía contravencional y de faltas de acá de la ciudad de Buenos Aires. No solo se tomaron medidas rápidamente, sino que además también fue indemnizada ella económicamente porque fue flagrante la discriminación, el trato discriminatorio, que los insultos que recibió por parte del personal que estaba ahí condicionando el acceso al boliche, sino que además también le dieron una reparación económica. Son contados así, con las manos, los que yo conozco al menos, y eso que estoy bastante vinculada a los procesos que tienen que ver con discriminación hacia la diversidad sexual. No te escucho. Hay mucho ruido, no sé si estás en medio de una obra o de quién es el ruido ambiente ese. Ah, sí. Bueno, esta pregunta dice, ¿cuál es la obligación de cobertura de obras sociales y prepagas en materia de técnicas de reproducción asistida? Es integral, es al 100% la cobertura. Por supuesto vas a tener batallas que te van a decir, bueno, pero esta medicación es para un tratamiento ambulatorio, entonces hay una disposición de una resolución del Ministerio de Salud que habla que para tratamientos ambulatorios los medicamentos que están en el PMO se cubren a un 40%. Pero la verdad que lo batallamos, la peleamos y la cobertura es integral, es al 100%. Hay que pelearla así porque la medicación en las técnicas de reproducción humana asistida es sumamente cara, es sumamente cara para llevar adelante un tratamiento en forma particular, en forma privada. Pero es integral y hay un montón de fallos que hablan de que es integral. Lo que preguntan es,
si es integral para las personas, no importa cuál sea su orientación sexual, si van en pareja o si van solas, o sea, una persona sola, soltera, que quiere procrear, puede acceder a estas técnicas. Sí, así es, así es. Al principio esto que decís, hubo reticencia. Yo tengo un fallo contra una obra social del Estado, que a veces son las peores, que, que estableció justamente que no, como era una mujer sola. Como es una persona sola, el espíritu de la legislación, decía, firmado por la apoderada de la obra social, el espíritu de la legislación es la constitución de una familia, y como era una persona sola, no sé, que entendió que no iba a ser una familia, entonces le privaron y le negaron la cobertura porque era una mujer sola. Ese caso se litigó, esa situación se litigó y llegó a la justicia y por supuesto se ganó, porque la ley es clara, la ley dice toda persona mayor de 18 años tiene acceso. Entonces yo siempre digo, no es para la pareja, sino que toda persona mayor de 18 años tiene acceso a esa cobertura y además establece artículos que específicamente hablan de la no discriminación a las parejas igualitarias, a las personas, ¿viste? No, que no hay pretextos de discriminación por orientación sexual. Te pregunta, ¿cuál es el número de haciendo? Después, lo que preguntan es, ¿esta cobertura integral abarca la maternidad subrogada? Sí, yo al principio había al principio del Power puse algunos ejemplos del diario y judicial del diario judicial que había levantado noticias de fallos y de sentencias. Hay que litigarlas, no es fácil. Algunas obras sociales y prepagas, algunas cajas, viste la caja de escribanos de la provincia de Buenos Aires, ha dado la cobertura sin necesidad de litigar. Algunos ejemplos de familias que hemos acompañado, las obras sociales han dado la cobertura sin necesidad de litigar, y hay otras que se resisten y hoy hay fallos en la justicia. Hay un fallo muy reciente contra la OSBA. La OSBA es la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, del personal de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un fallo muy reciente, una sentencia ya, del juzgado de López Vergara, muy linda sentencia, muy amplia también, muy bien fundada, que también, si querés, te la paso, María José, para leer, sobre que la cobertura tiene que ser brindada por la OSBA cuando se trata de esta técnica. Perfecto. Escúchame, otra pregunta más. Bueno, ¿qué reformas concretas propondrías al Código Civil? Ay, nosotros hoy tenemos dos proyectos en mente, ahí, en estado parlamentario, que tienen que ver con una modificación al Código Civil. Justamente creo que lo mencioné, que la técnica, hay una parte del código que habla de que las filiaciones devienen la fuente de filiación es por naturaleza, por adopción, y el código dice por técnicas de reproducción humana asistida. Nosotros entendemos que debe decir por voluntad procreacional, y esa sola modificación a nosotros nos resolvería un montón de situaciones que se nos dan en la cotidianidad, que tiene que ver con el reconocimiento igualitario de nuestras familias. Eso lo contemplaría y lo solucionaría. Y después también hicimos una presentación de un proyecto mucho más amplio de gestación solidaria. Ustedes saben que en el código, en el anteproyecto había un capítulo entero que hablaba de subrogación. No vamos a hacer el análisis político de qué sucedió, pero ese apartado salió, no se votó finalmente en el Código Civil, ¿te acordás? Tuvo reticencia de todos lados y entonces no sé, pero sí hubo un acuerdo de que iba a existir una ley posterior que iba a regular la figura. Y hoy hay presentados, hasta la fecha había presentado, hace muy poco había presentado casi 8 o 9 proyectos. Lo que nosotros, como
comunidad LGBT siempre establecemos y pedimos como un principio es que no queremos que se judicialice, porque los proyectos, la mayoría de los proyectos requerían una autorización judicial previa, como que frente a esa necesidad de acceder a la técnica, teníamos que llevar toda la justicia y que un juzgado de familia nos dijera, bueno, están autorizados o están autorizadas a llevar adelante este proceso. Nosotros entendemos que tiene que haber una regulación, pero no que esté supeditada a la voluntad judicial que podamos o no acceder a una familia. También abriendo el paraguas, que hoy tenemos un fuero de familias, sobre todo, donde todavía, viste, te sentás y en cada sala de espera y encontrás un montón de crucifijos y una predisposición a que en nuestras familias todavía hay un gran desconocimiento. Yo litigo mucho y acompaño muchas veces a infancias y adolescencias trans y les tratan horrible. La verdad que no hay un conocimiento y una perspectiva, ¿qué les voy a hablar a ustedes? ¿Viste? De perspectiva de género y diversidad. De género no encontramos, de diversidad menos. Cada vez que acompaño a veces a familias que se divorcian y me tratan a la otra mamá como un papá. Vos tenés que verla el sábado y domingo nada más. Entonces, no hay todavía una perspectiva. Imagínate si vamos a llevar a nuestras familias a ver si nos autorizan un proceso de técnica de reproducción humana asistida. Es sumamente injusto que pasemos por esa instancia para poder seguir concretando el derecho a formar una familia. Es sumamente injusto, entonces nuestros proyectos van en el sentido de tener una seguridad jurídica para todo el país, muy similar a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, pero para todo el país, pero sin la necesidad de tener que no haya una especie de investigación a nuestras familias. Quienes han accedido hoy a esos procesos de autorización previa se han sometido a exámenes y a pericias sumamente invasivas e inhumanas y hasta vejatorias y discriminatorias para poder tener para poder tener una autorización judicial a una transferencia embrionaria en el caso de la técnica de gestación solidaria. Acá otra pregunta. Desde el feminismo o desde el movimiento de mujeres, en muchos casos hay dudas o se cuestiona la subrogación de vientres, dice acá, de útero, o lo que vos llamás la gestación solidaria, por entender que probablemente serán mujeres pobres las que terminarán alquilando su cuerpo, dice la pregunta. Frente a este dilema y frente a este conflicto de derechos, ¿cómo lo analizan ustedes desde una perspectiva ética? Sí, y también feminista, porque somos feministas. Y hay una parte del feminismo que entendemos ese planteo que nos hace la compañera y que lo escucho a diario. La verdad es que en los casos en los que nosotras hemos patrocinado y hemos acompañado y hemos litigado y muchos casos que hemos asesorado, la realidad es que no me he encontrado con personas o con personas que vayan a gestar porque haya sido para cubrir una necesidad básica. Todo lo contrario, la verdad que me he encontrado con todo tipo de personas que han mejorado en alguna que han tenido facultades para negociar, para hablar, para tener autonomía, que han sido acompañadas algunas de sus familias, algunas de forma individual, algunas... hay todo tipo de situaciones. Le llamamos gestación solidaria, aunque haya una contraprestación económica, porque entendemos que tiene que haber una contraprestación económica, porque la persona que va a gestar tiene que poner su cuerpo 9 meses, ropa, indumentaria, transporte, si va o no va a ir a trabajar. La verdad que eso implica una compensación económica que tiene que regularse y que tiene que haber una regulación para que no haya ningún aprovechamiento. En los casos que hace casi 10 años que patrocinamos este tipo de situaciones y hemos tenido este tipo de casos, en los casos que he tenido la experiencia de acompañar, no he vivido ninguna situación, sinceramente, como feminista también, no lo hubiera llevado adelante para nada, todo lo contrario, hubiera estado del otro lado. Pero los casos y las situaciones que he entrevistado, que he acompañado, porque no solamente asesoro a la pareja, sino a la persona gestante, en relación a los derechos que tiene que conocer y saber para encarar esa técnica y el tipo de contrato que firman a veces. Entonces,
entendemos que hay una posición de cierta parte del feminismo en ese sentido que se puede llegar a resolver con una debida protección y regulación legal. Se puede establecer. Nosotros, yo a veces hago comparación de todo, no sé, situaciones, por ejemplo, como que tiene que existir el seclo, porque hay a veces regularse ¿viste? Los acuerdos entre trabajadores y la empresa. Y tiene que existir el Estado ahí para regular si ese acuerdo es real o no, si hay un abuso. Tiene que haber algo similar o parecido para poder regular las situaciones en forma administrativa, no llevarlas a la justicia. Yo le quiero escapar a la justicia porque no tiene una perspectiva de diversidad y una perspectiva feminista. Entonces, un resguardo en forma administrativa de esos contratos, de esa relación que exista para que haya una seguridad jurídica para todas las partes, y sobre todo para las niñas. Hoy en la Corte hay un montón de fallos de niñas que todavía no tienen el vínculo reconocido, y todavía están emplazados como hijos de una persona que no tuvo ninguna voluntad procreacional, que ya desapareció de sus vidas, ¿no? Y sin embargo es una gran inseguridad jurídica para esos hijos, para esos chicos que hoy existen. Los casos que están en la justicia también hay una perspectiva, la falta de perspectiva, son casos de hombres, de parejas de hombres. Cuando son parejas heterosexuales no las cuestiona ni el Ministerio Público Fiscal ni las asesorías de menores. Y son las mismas técnicas de reproducción humana asistida. Acá me piden que amplíes la diferencia de lo que ustedes proponen en el Código Civil de voluntad procreacional y nuevas técnicas de reproducción asistida. ¿Qué cosas quedan fuera de la actual definición de lo que ustedes quieren proponer con la voluntad procreacional? Esto queda fuera, la técnica de reproducción humana asistida de gestación solidaria. Si hubiera sido, si el código hubiera establecido que la fuente de filiación era la voluntad procreacional, hubiera sido mucho más claro para, para poder regular en debida forma o para poder inscribir en debida forma a nuestros hijos. Eso lo salvaría. Y además Pero es real, no es la técnica en sí lo que garantiza el vínculo filiatorio, sino que es la voluntad procreacional en sí lo que es la fuente de filiación, no la técnica de reproducción humana asistida. sí, de todas maneras, me parece que también la definición de que dice por la naturaleza también es una macana, porque Claro, por en naturaleza realidad no es que acontece sí. que, viste, la polinización, ¿me entendés lo que digo? O sea, en todos los casos, Eso es tremendo, que sí. la definición tiene que ser la voluntad procreacional para los casos donde se hace el acto sexual físicamente o hay una técnica de reproducción asistida, porque digamos, si uno pusiera la voluntad procreacional en términos generales, eso valdría para la adopción, para la filiación, digamos, por lo que hoy se llama por naturaleza, o para las técnicas de reproducción asistida, porque la verdad lo que define la maternidad, la paternidad y la condición de que haya ahí una relación es la voluntad procreacional, porque la primer cuestión hace que si hay aborto, no hay voluntad procreacional, no sé, se encadenan una serie de Sí, cuestiones, ¿no? muy particulares, sin duda. Bueno, Sí, sí. otra pregunta dice, ¿a dónde se pueden dirigir las personas LGBT que quieren tener asesoramiento, tener hijos? Esto que vos decís que asesorás desde la Defensoría, desde la Federación o en un estudio privado, ¿cómo funciona esto? Desde la Federación y la Defensoría, no tengo estudio privado, no tenemos. Desde la Federación Argentina LGBT es federación@lgbt.org.ar o defensoría@lgbt.org.ar. Ese documento que te voy a hacer llegar, María José, de una guía de comunicación, en la parte de atrás tiene todos los datos de contacto nuestros para que se puedan contactar las parejas o personas que quieran asesorarse. Buenísimo. Y
digamos, si hay estadísticas, me preguntan si hay estadísticas de matrimonios igualitarios, estadísticas de parejas que hayan procreado desde la diversidad, de subrogación. Eso, mira, es bastante difícil porque como este amparo de incidencia colectiva salió una disposición y no pasan por el amparo. Antes yo tenía una especie de control porque pasaban por el amparo y podía firmar el escrito que adhiere y sabía cuántas familias adherían. Como está la disposición en el boletín oficial y van directamente al registro civil, no cuento con esa información. La he solicitado y cada tanto me voy informando, pero la verdad que no tengo un número certero de cuántas. Yo creo que son como 100 que se han inscrito dentro del amparo de incidencia colectiva, pero no tengo un número certero. Y matrimonios igualitarios, este año me dio mucha, lo tomo como particularidad. Acá en la ciudad de Buenos Aires es el primer año que hay más divorcios que matrimonios. Y me dio mucha, salió una nota y cuando fue matrimonio igualitario hablaban de eso, de que solamente eran parejas heterosexuales las que se habían divorciado y solamente un 5% de matrimonios igualitarios se había divorciado. Era muy poco el índice de divorcio que tenemos los matrimonios igualitarios. No, voy a buscar el artículo para pasar el número último de julio de este año. No, soy un desastre con los números, me acuerdo muy poco. Pero te voy a pasar el número de esa nota que estuvo buena porque se cumplieron 11 años de matrimonio igualitario y no sé si te acordás, María José, que siempre nos decían cuando era el debate de matrimonio igualitario, ¿para qué se quieren casar si son muy promiscuos, muy promiscuas? Y ¿para qué se quieren casar si no tienen relaciones estables? Hablaban de todos los prejuicios de la diversidad, que teníamos tendencia al suicidio, a las drogas, y bueno, y también entraba la promiscuidad. Entonces, y 10 años después las estadísticas da que no tenemos muchos porcentajes de divorcios, entonces nos acordábamos de eso, de lo que había sido el debate de matrimonio igualitario, diciendo que no éramos parejas estables y lo que pasa hoy en la realidad 10 años después con los números para poder explicar que sí, que duraron más tiempo los matrimonios igualitarios. Si tuvieras que proponer temas de investigación jurídica sobre esta temática, ¿qué puntos propondrías? Ay, a mí me hace, siempre tenemos algunas dudas en relación, la invisibilidad nuestra, digo yo, como lesbiana, en la justicia, en esto que me ha pasado de acompañar algunos procesos de, de separación de parejas y cómo toman a las mujeres lesbianas como si fuéramos padres o no le encuentran un encuadre legal en relación a las otras mamás. Entonces, las maternidades lésbicas en la justicia son un vacío y no sé si materia de investigación, pero me hace mucho ruido la invisibilidad, me da mucha, como lesbiana, me toca en lo personal también no encontrarme, no encontrarnos eh, y, Te y digo una después cosa, ya en la década del 90 hay investigaciones de Susan Boyd, a quien Silvia Chechter la trajo a la Argentina sobre este tema. Recuerdo perfectamente la sorpresa que significó para mí, pero ella tenía datos estadísticos y había una investigación cuanti cualitativa de cómo en Estados Unidos, en los casos de divorcio, en los casos de asignación de paternidad, maternidad, ¿viste? ¿Quién se queda con sí, la tenencia? No sé qué. Había fortísimas, fortísimas discriminaciones a las lesbianas, pero sí. sobre todo cuando es una pareja heterosexual que se divorcia y la madre es la lesbiana, ahí se arma el peor tole tole, ¿no? Bueno, el caso que llegó a la Corte Interamericana de la jueza Tala es justamente eso. Ella pierde la tenencia de sus hijas porque se divorcia y porque es lesbiana y toda la justicia chilena nunca le da la tenencia a esa madre porque tenía un plan de vida que no era, que entendían que perjudicaba la vida de esas hijas. Años duró y es una de las sentencias más importantes, la primera sentencia que habla de derechos de la diversidad
en la Corte Interamericana. Y en el caso particular, cuando tiene esa sentencia y esa reparación del Estado chileno a la jueza Tala, las chicas ya eran re grandes y tenían su proyecto de vida y su plan de vida en otro pueblo, en otra ciudad, en otro departamento, y no volvieron tampoco con la mamá. El daño fue totalmente irreparable más allá de cualquier resarcimiento económico. Acá me preguntan, encadenado con esto, si tuvieras que hacer propuestas para una reforma judicial feminista desde esta perspectiva, ¿cuáles serían tus recomendaciones desde la perspectiva de la diversidad sexual? Esta es una, justamente, entender que nuestras familias tienen una identidad propia. Hoy María José también lo mencionaba, las identidades de nuestras familias. Hemos escrito en relación a que nuestros hijos que nacen con dos mamás o dos papás o dos padres tienen una identidad familiar distinta que tiene que ser contemplada y hoy no es vista en ningún fallo en la justicia. Está esta posición y también en relación a las investigaciones de los crímenes de odio en materia penal, que es muy difícil. Tenemos una reforma a la ley de femicidio que establece un agravante para cuando los crímenes son cometidos por odio a la orientación sexual o la identidad de género o su expresión, y sin embargo, desde no se van casi 10 años de la reforma, no tenemos sentencias en todo el país que son contadas con la mano, las que tenemos en relación a condenas por crímenes de odio o por femicidios a personas trans. Eso implica que las fiscalías no investigan como si fuera un crimen de odio o como si fuera un travesticidio o un transfemicidio. No lo investigan de esa manera. No le respetan la identidad de género a la víctima y no hacen una investigación en ese sentido. Entonces, tenemos informes de crímenes de odio. El año pasado dio 257 casos de crímenes de odio en Argentina. A este año van 53 casos ya, en lo que va del año, el primer semestre, de personas, de crímenes de odio. Y no puede ser que con ese agravante que tengamos en el Código Penal no tenemos ni 10 sentencias en el país, no sé si tenemos 12, son contadas con las manos las sentencias que tenemos en el país utilizando el agravante. Esto quiere decir que no se investiga con esta perspectiva. Con estos números te refleja eso, no se investiga con esta perspectiva. Nosotros estos informes y los observatorios o los documentos que obtenemos o esta visibilidad que hacemos, que siempre tratamos de publicar algún caso emblemático, tiene que ver con eso, con arrimar la visión y la visibilidad de que haya una perspectiva, y los informes de crímenes de odio son acompañados a todas las fiscalías para que se visibilicen nuestras realidades y nuestras identidades. A ver, no sé si hay más preguntas, estoy mirando. Bueno, muchas gracias, te agradecen, felicitan, etcétera. Yo considero oportuno decirles que estamos presentando justamente hoy a la tarde nuestro libro de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, nuestro segundo libro. El primero fue sobre aborto y este que hicimos ahora es justamente sobre reforma judicial feminista, que lo vamos a estar presentando en el Zoom de la facultad a las 18:30 con la coordinación de Natalia de la Torre y de Marisa Herrera, y escribimos como 30 profesoras de la facultad sobre estos temas y está muy bueno. La otra cosa que quiero decir es que vamos a intentar hacer un libro de estos con todos los participantes de este curso, para lo cual también ya comprometemos a la doctora Macencio y a Nina Brugo, que nos está escuchando y en un ratito arranca su clase, porque la verdad que nos parece imprescindible tener como un compendio de todos estos temas y darles visibilidad teórica, ¿no? No sé si te querés despedir, querida Flavia, compartiendo la información de la marcha de este año LGBT para que todos hagamos la parte práctica de la materia. Sí, dale. Este año, 6 de noviembre, vamos a marchar, volvemos a la calle. 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre,
en Plaza de Mayo arrancamos con la famosa feria. Va a estar distinto, va a haber un desplazamiento distinto, vamos a tomar toda la Avenida de Mayo con las ferias y en la Plaza de Mayo van a estar los organismos de Estado y las organizaciones y se va a marchar como hacia el Congreso. Va a haber un escenario en Plaza de Mayo y un escenario en el Congreso. Se va a marchar como hacíamos siempre, salvo el año pasado que no se pudo hacer por este contexto de pandemia, con cuidado, viste, como tratando de mantener algún cierto aislamiento en lo que podamos. Por eso vamos a emplazar de otra manera la feria, pero les esperamos. La consigna principal de este año es la ley integral trans, y dentro de la subconsigna seguimos con la ley antidiscriminatoria que venimos batallando desde hace muchos años. Y muchas consignas más, pero básicamente la principal es la ley integral trans, y les esperamos a todos este sábado 6, con cuidado, con protector solar, porque me parece que va a ser un calor bárbaro. Va a haber muchos lugares para hidratarse también, así que nada, volvemos, estamos muy felices de volver, hay muchas carrozas No ya es preparadas. este sábado, es el otro sábado. El otro, tenemos 10 días. Estás acelerada. Escúchame, ¿y a qué hora los convocamos? A partir del mediodía, a las 11, ya va a arrancar la feria. Y la marcha en sí, cuando empezamos a movernos, es a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde. Y a las 10 de la noche va a haber un especial en la TV pública, repitiendo el discurso de la marcha, que es el discurso político, porque más allá de la celebración hay un discurso político muy importante que se va a transmitir por la TV pública a las 10 de la noche. Son 30 años, ¿no? Son 30 marchas, no son 30 años, 30 marchas, es medio raro. Sí. Bueno, es tiempo que a los que estuvimos en la primera marcha nos den un premio cuando estemos vivos. Ay, sí, tenés razón. Que se van muriendo todos. Lina también, sí. Gracias por el tiempo. Queda Ilse, Zamora, Modarelli. ¿Cómo está Modarelli de salud? Bien, sí. Bueno, sí, chicas. Sí. Muchísimas gracias, doctora Flavia Macencio, presidenta de la Federación Argentina LGTB y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Defensoría de Diversidad Sexual. Mil gracias. Y bueno, no sé, Nina Brugo, si estás ahí escuchándonos, si querés arrancar sin solución de continuidad o querés cortar unos momentitos. No sé si está. Hacemos un minuto de descanso y volvemos enseguida con la clase de Nina Brugo, que es la segunda parte de hoy. No sé si me escuchan. Vamos a detener.